¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Gusto ¿Cómo anda? de verlo. Muy bien, gracias. Bueno, ¿cómo estamos con la economía? Ayer Pergay decía, bueno, ya la inflación pasó. ¿Pasó? Me deja que, dado que la economía es, desde mi punto de vista, lo menos satisfactorio del actual gobierno, haga primero una mención más general. Yo creo que fue muy importante y positivo lo que ocurrió en diciembre, el cambio. Creo que vivimos un clima distinto, el diálogo, la convivencia, no solo del lado del Poder Ejecutivo, sino una Corte hoy integrada plenamente, un Congreso que está actuando con una tremenda responsabilidad, de manera tal que yo le diría que en lo político institucional siempre hay montones de cosas que hacer y que mejorar, pero hay un cambio tremendamente positivo para el país. Es bueno que lo diga, iba a ser mi última pregunta, así que es bueno que usted haya comenzado por esto. Y comienzo por eso porque no quiero parecer solamente crítico. No. Es decir, en materia económica y sus consecuencias sociales... Ya que está, le hago esta pregunta. ¿Efectivamente usted cree que el levantamiento del cepo y el arreglo con los holdouts fueron cosas positivas, que salieron inclusive mejor de los que muchos... incluso dentro del gobierno pensaba? No, no creo en absoluto. No creo en absoluto eso. Pero, mire, el año ya está jugado, este año. Pensemos en el año que viene. El año que viene va a ser un año seguramente de un crecimiento del orden del 4%. ¿4%? Sí, probablemente ese sea el... Después hay que ir ajustándolo, pero hoy por hoy más o menos hay consenso en torno a eso, incluso quizás lo que yo le estoy diciendo es un poquito más alto de lo que algunos otros dicen. Eso está. Hay que razonar dos cosas sobre esto. Primero, que con ese 4% prácticamente quedamos en términos per cápita como en el año 2013. Ajá. Esto es importante entenderlo, porque si no, pareciera es que concreto. Sí. Eso es algo concreto que tiene su correlato social, por supuesto. Obviamente complicado. La segunda cuestión es que en todo este proceso de apenas llegar a estar como en el 2013, no todos perdieron igual ni no todos ganaron igual. Digo, si usted quiere ejemplos de la caída del producto de este año, no es lo mismo para un sector del campo como puede ser la industria lechera, para la construcción, para los metalúrgicos, que para las finanzas ahí anduvieron mejor. O la soja, que el promedio cayó, pero seguramente esos sectores no cayeron. De manera que estas son cosas que no hay que perder de vista. Si yo tuviera que pensar en términos de responsabilidad, le diría, hoy el presidente y el ministro han presentado el presupuesto del año que viene, el presupuesto del año que viene va a dar algo parecido a lo que estamos hablando. Mañana el presidente debería estar pensando en qué va a ser en el 2018, porque esa es la clave. ¿Por qué? ¿Por qué? El 2017 positivo se parece a todos los años impares en los cuales hay elecciones. Si usted toma del 2011 en adelante, todos los años impares, que son años de elecciones, el producto creció. Todos los años pares cayó. Cayó, no que se desaceleró, cayó en términos absolutos. Entonces, lo que importa es qué va a pasar en el 2018. ¿2018 vamos a volver a caer o 2018 va a ser un año en el cual ya se empezó a definir un esquema de crecimiento duradero? Y Argentina puede crecer 5,5% por año y duplicar el ingreso de los argentinos cada 15 años. Y esto lo puede hacer perfectamente. ¿Qué debería hacer el gobierno para asegurarlo, para, digamos, generar esa condición visto este plafón que usted da apto para eso? Bueno, yo le diría, déjeme decirle lo que no debería hacer. Es importante saberlo. No caer en ninguno de los dos extremos. Obviamente el populismo terminó como terminó, en un fracaso total, absoluto. No caer del otro lado. En la década del 90.
Exacto. Cuando yo veo las tasas muy altas, el dólar quieto, el ingreso de capitales especulativos, ganancias extraordinarias simplemente sin hacer nada. Bueno, digo, lo que usted señaló, eso ya lo vivimos en el año 90, ¿no? Los argentinos viajando al exterior masivamente porque es más barato, o intentando hacer compras o haciendo compras a domicilio masivamente. Esos son indicios de que hay en la estructura de precios de la economía argentina algo que no sirve para el crecimiento. Entonces servirá para el año que viene empatar con la caída de este año, pero no para algo sostenido. No para algo sostenido. Entonces, mañana mismo hay que empezar a pensar cómo se hacen las modificaciones que progresivamente habrá que hacer para darle a la economía argentina un horizonte a partir del año 2018. Si hoy lo llamara el presidente, ¿qué puede ocurrir que lo llame? ¿No? He hablado con el presidente. Él ha tenido la gentileza de llamarme, yo le he dicho mi opinión. ¿Y hoy qué le diría en cuanto ya le dijo qué no hacer y qué hacer? Y le diría eso, en el qué hacer. Exacto, ahora. las modificaciones que usted fíjese que los extremos se caracterizan por tener una especie de hemiplegia en materia económica. Qué buena imagen. Unos dicen el consumo. Sí. El consumo lo resuelve todo. Mire, el consumo sin inversión termina indefectiblemente en una crisis. Eso fue el kirchnerismo, la que acabamos de vivir. Los otros tienen la tentación de la inversión, usted sabe, este gobierno tiene esa tentación. Van a llover las inversiones, el mundo está enamorado de nosotros. Sí. Ya lo escuchamos. Sí. Ya lo escuchamos. Sí. Ya sabemos que no es así. Efectivamente ocurrió en la época del 90. Acá la clave está en cómo uno logra casar tres elementos claves que son salario, empleo y en consecuencia consumo, porque donde hay salario y empleo hay consumo, con la atracción de la inversión y el aumento de la productividad. Las dos cosas tienen que venir absolutamente iguales. Entonces, no me gusta oír decir que va a haber muchísimas inversiones y olvidarse totalmente del consumo. Como no me gustaba que hablaran nada más que del consumo. ¿Y qué debería hacer el gobierno para eso? Si usted hoy reconocer el papel. Usted tiene que reconocer el papel. El consumo no es un residuo que está ahí. El consumo es el 75% de la demanda. Usted no lo puede tratar como lo han tratado gobiernos militares o gobiernos de derecha como en los años 90. El consumo es un dato central. En consecuencia hay que saber que el mantener el salario, el subir el empleo, en darle capacidad de compra para que haya consumo, es una condición para que esto arrastre la inversión. Pero la inversión productiva en serio, no la que viene con subsidios, con protecciones y demás. La que viene porque hay demanda. Cuando el gobierno dice, bueno, hemos mejorado algo con el tema de la modificación pequeña del impuesto a las ganancias que hubo sobre algún sector salarial y hemos mejorado lo de los jubilados, ¿hoy tiene entidad eso frente a la realidad? Sí, claro, mejor que ocurrió eso a que no haya ocurrido. El consumo cayó 14%. 14%. Ahora, esa caída del consumo, hasta ahora del 14%, no es un capricho, no es porque la gente dejó de consumir. La gente dejó de tener en su bolsillo el poder adquisitivo que le permitía mantener el consumo más elevado. El problema era que mantenía el consumo más elevado, pero no había inversión. Y eso terminó en la inflación, ¿no? Ahora, no caigamos en lo opuesto, ¿se da cuenta? Cuando ocurren fenómenos como esto del mini Davos, usted conoce todos estos personajes y estas promesas que a lo mejor el gobierno escucha, ¿qué porcentaje real de concreción tienen? Mire, esta semana el mismo día hubo dos frases. Hubo una frase de presidencia de "el mundo está enamorado de nosotros", y hubo una frase de la canciller que dijo "hay una visión positiva de Argentina, pero con mucha cautela". ¿Cuál de las dos cree usted que es la correcta? Es la segunda. La segunda. Hay efectivamente, se percibe el cambio del cual hablábamos cuando empezamos a conversar, ese cambio institucional, ese nivel de consensos, de diálogos mucho mayores,
pero también hay una historia atrás y hay cuestiones económicas no resueltas. Cuando los argentinos compran afuera o viajan masivamente y demás, eso es, por ejemplo, señal de que hay uno de los datos de la economía, y hay otros también, pero que es muy central, que está desubicado. ¿El dólar está atrasado hoy día? Sí, claro, pero la competitividad está atrasada. La competitividad. Y el dólar es un componente de la competitividad. Después hay muchos otros componentes, la baja productividad, por eso yo le decía la inversión y la productividad, engarzados junto con consumo, trabajo y salario. Esto es lo que hay que lograr armar. Cuando Argentina lo ha logrado hacer, ha crecido y ha crecido de manera sostenida y muy bien. Quiero compartir con usted este momento de lo que ayer decía Alfonso de Pratgay, por favor. ¿Sí? Señor director. Prometimos que iba a bajar la inflación en la segunda mitad del año y que iba a bajar fuerte. Ya tenemos 2 números de inflación en lo que va del segundo semestre, del 2% en julio y del 1%, en realidad 0,9% en agosto, si no tomamos en cuenta el efecto de las tarifas. 1% mensual es una inflación baja respecto de donde veníamos. Si lo comparamos con los 8 años de Cristina Fernández de Kirchner, el 93% del tiempo del mandato de Cristina Kirchner la inflación fue superior al 0,9%. Entonces yo creo que no hay ninguna duda de que eso que prometimos está sucediendo. Su comentario. A ver, era Ortega el que decía argentinos a los hechos, ¿no? Las cosas, o a las cosas o a los hechos. La tasa de inflación anual en este momento es 43%. Esa es la verdad. Después vendrá el argumento de que este mes, el otro mes, veremos. Por ahora es 43%. Hay presiones salariales, de reapertura de paritarias, hay un problema de competitividad, como veníamos hablando, que va a requerir algún tipo de tratamiento en los próximos meses, de manera tal que usted se acuerda que hubo un pronóstico de que la inflación iba a ser entre 20 y 25, con la aclaración más cerca del 20. Sí, me acuerdo. 43. Entonces, ¿ve en el horizonte de estos meses a la CGT embarcada en construir un polo de conflictividad frente al gobierno? Mire, uno la puede poner exclusivamente hasta con un componente político pero hay una realidad. Cuando se le dijo entre 20 y 25, más cerca de 20, algunos sindicatos terminaron firmando acuerdos claramente por debajo del 43% que hoy tenemos. Y esos sindicatos hoy tienen una enorme presión para una reapertura, para una suma fija de fin de año, lo que sea. De manera tal que puede haber un componente político, pero hay también un componente de realidad económica. Cuando el empresariado se queja de la apertura de importaciones indiscriminadas, y el gobierno dice que no, ¿tiene razón? ¿Le asiste razón? A ver, si hablamos del promedio, claramente no. Es decir, el nivel de importaciones de Argentina ha bajado. Ha caído mucho este año las importaciones y han caído las exportaciones. Las dos han caído de manera. Ahora, hay sectores muy específicos donde hay un impacto, claramente. Y entonces, es otro de los reflejos de la falta de competitividad. Es decir, compro afuera porque es más barato que adentro. Además de que en muchos casos es supuestamente mejor o realmente mejor, no solo supuestamente. Sí, claro, y bueno, estas son las cosas que en algún momento va a haber que arreglar. Levantar el cepo sin haber tomado en cuenta lo que podía ocurrir a los pocos meses, fíjese las presiones, la huya, el sector de las pymes y demás, haciendo una presión muy fuerte. Por eso le digo, es muy lindo decir se levanta el cepo, pero el desajuste está ahí. Sigue ahí. El tema de la presión tributaria en la Argentina, que genera muchas quejas y que se lo vincula a un costo alto de la producción argentina, ¿es real?
Sí, claro. Mire, los 10 años o los 8 años del gobierno de Cristina, el aumento de la presión total fue del orden de 10 puntos del Producto Bruto. 10 puntos, para ponerle un número fácil de ganar, son 40.000 millones de dólares por año de aumento de los impuestos. Están los impuestos nacionales, provinciales y municipales en esta cifra. La presión tributaria de Argentina hoy es entre las más altas seguramente de toda América Latina, muy parecida a la de Brasil, que vive una crisis, por algo en parte vive una crisis como la que está viviendo, ¿no? Y la última, se perdieron 120.000 puestos de trabajo en lo formal, la autoridad ya finalmente... En lo formal, lo reconoció el ministro de Trabajo, ¿no? ¿Recuperar eso llevará mucho? La experiencia del año 2002 indica que cuando la economía arranca sobre una base sostenida, la recuperación de empleo es muy fuerte y muy rápida, si de ella participa no solo la gran empresa, sino la pyme. Ahí es donde está la creación de empleo. No, la capacidad de creación en 4 años, en aquel momento, en el año 2002, se crearon eran 18 millones y terminó en 10 millones, de manera tal que la creación de empleo fue muy fuerte, ¿no? Finalmente, ¿cómo la ve hoy a la oposición en relación a lo que debe aportar para darle a la Argentina algo que gobierne A, B, C o D? Es fundamental, la previsibilidad. Cuando daba estas cifras tenían que ver con pobreza ligada a su vez a la recuperación de empleo, no estrictamente empleo. Mire, la veo jugando un papel muy positivo. No todos, pero en particular lo veo al Frente Renovador, a algún sector ligado a Margarita Stolbizer, también jugando un papel muy positivo, donde han presentado proyectos que han sido aprobados y hoy son ley, lo que tiene que ver con la pyme y el Frente Renovador, lo cual habla bien de quien presentó el proyecto y habla bien del gobierno que terminó adoptándolo. No hubiera ocurrido nunca con el gobierno anterior esto. Otros proyectos presentados por el Ejecutivo han sido profundamente modificados finalmente de común acuerdo. Me parece que ahí se ha hecho un progreso interesante. Ayer en el foro, quien representa a la Asociación de Empresarios Argentinos, los más fuertes, hizo un reconocimiento explícito a la oposición. Por alguna noticia que vi hoy, lo hizo el presidente de la Cámara de Diputados, Monzó. Es decir, me parece que efectivamente hay un clima distinto y eso hay que aprovecharlo. Doctor Lavagna, muchas gracias. Gracias. Bien, importante las definiciones y creo fundamentalmente la visión a futuro del doctor Lavagna, que dijo, habla con el presidente. Y espero que el presidente lo siga haciendo con habitualidad, con la actitud de escucharlo.